Seguimos todavía con la carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 8 al 9. Y el tema se llama: una conducta adecuada abrirá las puertas a una vida de bendición. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por tu amor, tu misericordia, Señor. Te hemos alabado, te hemos cantado, Señor, nos hemos gozado en la oración también, Señor. Padre, y en este momento nos exponemos a tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que hables al corazón de tu iglesia, mi Dios, que exhortes a tu iglesia, mi Dios, y que nos ayudes, Señor, a seguir tu consejo, Padre, a permanecer unidos como iglesia, bendito Dios, porque así es tu voluntad, Padre. Bendice esta palabra, Señor, y bendice mi vida también, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. En estos últimos temas hemos estado hablando acerca de la conducta del cristiano, ¿verdad? El apóstol Pedro ya nos exhortó a someternos a las autoridades civiles, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. A nuestras autoridades en el lugar del trabajo también, ¿verdad? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 20. También nos ha exhortado a someternos al liderazgo en lo que es en la familia, ¿verdad? En este capítulo del versículo del 1 al 7, de cómo debe ser la conducta de la esposa y de los esposos en el hogar. Ahora Pedro, en estos versículos, va a exhortar a toda la iglesia en general en cuáles deben ser las características que deben expresar los hijos de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro menciona 5 virtudes que deben caracterizar a todos los hijos de Dios, ¿verdad? Y solamente sabemos que hay muchas virtudes, pero solamente Pedro menciona 5 en este versículo. Y la primera dice que los creyentes deben tener un mismo sentir. Ponga su vista ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice allí: finalmente, sé todos de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir un mismo sentir? Una misma mente, un mismo parecer. En otras palabras, nos está diciendo: vivan en armonía unos con otros. Aprendan todos a estar en lo mismo, con una misma mente, con un mismo sentir. Y que todos tengamos un mismo propósito, ¿Cuál? El de confesar unidos nuestra fe en Cristo Jesús. Que vivamos en paz unos con otros y que nos edifiquemos juntos como piedras vivas. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Y es que, hermanos, uno de los problemas más comunes que hay en la iglesia, ¿sabe qué son? Las divisiones. Las divisiones es un problema que está matando a las iglesias. Y esto es lógico, ¿verdad? Porque cada miembro tiene diferente carácter, diferentes pensamientos, diferentes ideas y diferente forma de pensar. Todos somos diferentes. Dicen que las iglesias son como los hospitales, llenas de heridos y enfermos. Y uno que otro loco que el Señor ha salvado también. Imagínense. Ahora, imagínense cuando todas estas personas imperfectas se juntan, será inevitable que surjan desacuerdos, ¿verdad? Malentendidos y heridas. Y añádale los chismes, las discusiones sobre asuntos no esenciales, el orgullo, el menosprecio de los demás, la falta de oración. Todo eso generará problemas
y acarreará divisiones. Divisiones. Satanás sabe que la unidad genera fuerza, Él tiene miedo de la unidad. Por eso su plan es promover entre la iglesia, entre sus miembros, la división y el desorden para destruir. Ese es el plan del enemigo. Y va a hacer todo lo posible para que una iglesia esté desunida, Va a hacer todo lo posible. No se va a cansar de luchar. Porque ese es el plan de Satanás. Dividir, desunir, estar en desacuerdos. Dividir la iglesia y romper las relaciones entre hermanos en la fe. Ese es su plan. Y algo bien importante, hermanos, que debemos tener en cuenta es que nunca llegará ninguna bendición de Dios en una iglesia que esté dividida, Jamás. Así ya sea una familia, una compañía, cualquier institución, jamás llegará una bendición cuando se encuentra dividida. Jamás. Por eso, ¿cuál es la voluntad de Dios? El Señor quiere que caminemos en unidad. Claro que sí, porque es allí donde está la fortaleza, en la unidad. La unidad genera poder. Claro que sí. Cuando un grupo de personas se unen, los objetivos se alcanzan más fáciles, ya sean para bien o para mal. Que cuando hay un grupo de personas unidas, teniendo el mismo sentir, el mismo pensamiento, serán capaces de todo, ya sea para bien o para mal, pero tendrán más fuerza. En Génesis capítulo 11, versículos 5 al 6, podemos ver un ejemplo de lo que un pueblo unido puede hacer si todos se ponen de acuerdo. Dice Génesis capítulo 11, versículos 5 al 6. Dice allí, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, dice, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dice la Biblia que después del diluvio, toda la tierra tenía una sola lengua. Y todo el pueblo estaba unido en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Y en su rebeldía, ¿qué hicieron? Despreciaron la voluntad de Dios. Desecharon el consejo de Dios. Y se unieron en un mismo pensamiento para edificar la torre de Babel. Usted ha de decir, ¿pero qué tiene de malo construir una torre? No tiene nada de malo, ¿verdad? Pero este pueblo que había salido del arca de Noé, Dios les mandó que fueran por todo el mundo, se multiplicaran y fructificaran. Pero no quisieron, desobedecieron a Dios. ¿Qué dijeron? Vamos a hacernos una torre, ¿verdad? Para que si algún tiempo Dios nos quiera dispersar aquí, va a ser nuestro punto de reunión. O sea, se levantaron en rebeldía. Dice la palabra que Dios miró que el pueblo era uno, con un mismo lenguaje, con un mismo idioma, con un mismo pensamiento. Y todo lo que habían pensado hacer, nada les haría desistir, porque todos estaban de acuerdo en lo mismo. Hermanos, este versículo nos habla de algo fuerte, de algo importante. ¿De qué cosas podríamos llegar a hacer nosotros como iglesia si todos estuviéramos unidos? Imagínense, ¿qué cosas podríamos hacer nosotros si la iglesia de Cristo estuviera bien unida? Muchas cosas, ¿verdad? Cosas que todavía no vemos ocurrir en nuestra iglesia por falta de unidad.
Y también estoy hablando de nuestra iglesia local, cosas que todavía no vemos. ¿Por qué? Por falta de unidad. Y es que cuando no hay unidad en la iglesia queda destituida de pasión por la misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Y solo terminará reducida solamente en un evangelio que no alcanza ni a tu propio vecino, ni mucho menos a una comunidad. Si no hay unidad en la iglesia, si no nos ponemos de acuerdo unos con otros como iglesia, la pregunta es, entonces, ¿cuándo vamos a cumplir nuestro propósito como iglesia? ¿Cuándo? Si no estamos unidos, si estás bien ocupado en tus deberes seculares, cuando cada quien jala por un lado y el otro por el otro lado, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a mantenernos unidos para hacer el objetivo que el Señor nos ha mandado? Se sabe que una iglesia local en la cual prevalecen las divisiones, es como una red con agujeros. Es como una red de pescar con agujeros. Una iglesia donde hay divisiones, que no puede atrapar ningún pez en ella. Así es una iglesia, cuando está desunida. ¿Y a qué nos mandó nuestro Señor Jesucristo? A ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Amén. Y es que las divisiones en una iglesia son terribles, son terribles. Y me imagino que hasta este punto de su caminar cristiano, por lo menos usted ya ha visto divisiones en las iglesias. Y lo que se necesita para resolver este problema es que sus miembros estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en un mismo sentir. Nos dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuál era el gozo de Pablo? Que la iglesia llegara a ser una iglesia unida. Que la iglesia tuviera el mismo sentir, que tuviera la misma visión, el mismo pensamiento, teniendo el mismo amor, el mismo objetivo. Pablo sabía perfectamente que la unidad es algo que no se puede separar, que no se puede dividir. Y si la iglesia permanece unida, jamás podrá dividirse. Jamás. Y podemos poner este ejemplo en una familia también. Si una familia se mantiene unida, jamás podrá dividirse. Pero si sus miembros están divididos, ahí reina el desorden, el caos. Amén. También somos llamados a ser compasivos. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, seguimos con las características de una conducta adecuada, que debe reflejar el cristiano. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. ¿Qué es ser compasivo? Una persona llena de compasión es aquella que simpatiza o que comprende el dolor ajeno. Esa es una persona compasiva, que entiende el dolor ajeno. La palabra compasión quiere decir comprender un sentimiento de pena. Nos habla de identificarnos ante los males de alguien.
En otras palabras, compasión es sentir la tristeza que siente el otro. Esa es tener compasión. Compasión. Y la palabra de Dios nos exhorta a ser compasivos. A ser compasivos el uno con el otro. Debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio el ejemplo de ser compasivo. En una ocasión, Cristo lloró con aquellos que lloraban en la muerte de su amigo Lázaro. Nos dio el mejor ejemplo de compasión. Dice en Juan capítulo 11, versículo 32 al 35, por favor. Juan 11, 32 al 35. Dice en el versículo 32, dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde la pusiste? Y dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró. Hermanos, al leer esto, nos consuela saber que no adoramos a un Dios insensible y ajeno a nuestras penas. Amén. Dice que Jesús lloró en compasión por aquellos que estaban de luto. En ese momento Jesús sentía la pena de María y Marta por el dolor de su pérdida. Así que llora junto con ellos. Y es que los males ajenos, y especialmente los de nuestros hermanos, deben movernos a compadecernos, mis hermanos. Dios demanda de sus hijos la práctica de compasión hacia los demás. Así es la palabra de Dios. Nos educa, nos enseña cómo debemos ser. Y si Dios es compasivo, y si se compadece con el sufrimiento de su pueblo, nosotros como cristianos no podemos estar desprovistos de compasión y aún así llamarnos cristianos. No podemos ser insensibles, mis hermanos. Hay veces que hay hermanos que están pasando por situaciones difíciles, pero nos hacemos indiferentes hacia sus penas, ¿verdad? Seamos un poco más compasivos, hermanos. Sintamos el dolor ajeno. Y esta virtud solamente la tienen los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios tuvo compasión por nosotros, por nuestro estado de perdición y miseria, mis hermanos. El Señor tuvo compasión por nosotros, y eso lo llevó no solo a sentir nuestro dolor, sino también a proveer un sacrificio por nuestra culpa. No solo se compadeció, sino que también actuó enviando a su Hijo a la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Así es como Dios de compasivo con nosotros, como nos tiene compasión. Amén. Así todo cristiano debería simpatizar y compadecerse con las miserias y necesidades de los demás. Así como lo fue Dios con nosotros, que vio nuestra angustia y se apiadó de nosotros.
Así es como el cristiano debe ser con su prójimo. Así la palabra de Dios nos manda a tener compasión por todas las personas y especialmente con aquellos que pertenecen a la familia de la fe. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermanos, solo la gracia de Dios en nosotros. Es posible que el cristiano se alegre con el gozo ajeno, y se entristezca con el sufrimiento ajeno y lo sienta propio. Solo la gracia de Dios en nosotros puede hacer esto. Pero no llorar con el llanto del hermano o compadecerse de su sufrimiento, eso es deleitarse o mostrar indiferencia en el mal ajeno. El no sentir nada con el dolor ajeno, eso es hacer una indiferencia, es algo como que nos estamos deleitando con lo que le está pasando al hermano. Que si no tenemos compasión o amor por los demás, entonces no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Amén. Otra virtud que deben los cristianos de reflejar es el amor fraternal. El amor fraternal. Dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, ¿verdad? Amándoos fraternalmente. Hermanos, ¿sí saben que la característica principal que distingue a un verdadero seguidor de Cristo es el amor? Es el amor. El cristiano no se identifica con asistir a una iglesia, o con cargar una Biblia bajo el brazo, o porque decimos Dios te bendiga cuando nos despedimos. Claro que no. Claro que no. Lo que distingue a un verdadero cristiano es el amor. El amor. Dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 14, dice que el amor a los hermanos es la evidencia del nuevo nacimiento. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice. En que amamos a nuestros hermanos. ¿Ama usted a su hermano? ¿Se interesa por su hermano? ¿Por su vida espiritual? ¿Cómo está su economía? ¿Cómo está de salud? ¿Le echa una llamada? ¿Lo visita? Pero hoy en las iglesias, en algunas iglesias, no en esta. Estamos hablando de otras iglesias, mis hermanos, ¿ok? Eso es lo bueno, ¿ok? Hoy en algunas iglesias, el amor fraternal es el mayor problema entre los seguidores de Jesucristo, El mayor problema es el amor fraternal entre los miembros de la iglesia. Hoy muchos cristianos pueden ser capaces de dar su vida en defensa de la fe. Pueden pelear por defender la sana doctrina. Es más, algunos son incluso capaces de adorar la Biblia, pero son incapaces de amar a sus hermanos. Y es que, hermanos, la falta de amor en una iglesia es un problema tan grave que si no es solucionado, causará la muerte de cualquier iglesia local por la falta de amor. ¿Quieres que tu iglesia sobreviva? ¿Quieren que nuestra iglesia sobreviva?
amemos la sana doctrina, seamos celosos por ella, claro que sí, pero al mismo tiempo seamos celosos por amar a Dios y a nuestro prójimo también. Amén. Por esta razón, la evidencia de una verdadera iglesia, se hace visible al mundo, no tanto por lo que enseña, sino por lo que ama. Dice Juan capítulo 13, versículo 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Se los voy a leer otra vez. En esto conocerán aquellos, los que están allá afuera, el mundo, que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Aquí no está diciendo: en esto conocerán todos que son mis discípulos si saben teología, si saben la palabra de Dios, si son maestros, si aman la sana doctrina. Eso no está diciendo la Biblia. Dice: en esto conocerán el mundo que son mis discípulos si tuvieres amor los unos a los otros. ¿Qué tan importancia es el amor en la iglesia, mis hermanos? Hay veces que nuestros vecinos no quieren venir porque no lo amamos, no lo respetamos, ni tampoco le damos un saludo. Pero nos miran que venimos a la iglesia los domingos bien cambiaditos, ¿verdad? Bien arregladitos. Hermanos, ustedes deben saber que conforme nos acercamos a los tiempos finales, habrá una característica que reinará en el mundo y en las iglesias. ¿Y sabe cuál es esa característica? La falta de amor. La falta de amor. Dice Mateo capítulo 24, versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es una triste profecía, pero es la realidad que el Señor Jesucristo habló de los tiempos finales. Pero afortunadamente no dijo que el amor de todos, sino el amor de muchos. El amor de muchos. ¿Acaso estaremos usted y yo en el grupo de los muchos? ¿Estaremos ahí en ese grupo? ¿En el de los muchos? ¿Será que nuestro amor está enfriándose? ¿Será que nuestro amor hacia Dios y hacia la iglesia está enfriándose? ¿Se está apagando? Examínese, mi hermano. Dice que el amor de muchos en los tiempos finales se enfriará. Y está hablando en general, así como de impíos como de creyentes. La palabra de Dios nos dice que debemos amarnos porque somos una familia. No somos extraños. Somos hermanos y hermanas porque tenemos a un mismo Padre. Dios. Dios. Lo bonito sería que cuando el Señor regrese nos haya amándonos unos a los otros, ¿verdad? Eso sería hermoso. Y que no nos encuentre divididos. Imagínense, si el Señor regresara hoy, ¿cómo encontraría a su iglesia? Dividida, mi hermano. Y estoy hablando yo en la iglesia universal, en la iglesia universal. Dice primera de Pedro 3:8, dice que quien ama es también considerado misericordioso. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. La cuarta característica de los hijos de Dios que Pedro menciona en este versículo, se espera que seamos también misericordiosos. Amén. Dios es misericordioso con nosotros al salvarnos. Y en obediencia se espera que seamos misericordiosos con los demás también.
que seamos de igual manera misericordiosos. Los cristianos muestran misericordia porque ya han recibido misericordia. Pero el que no ha alcanzado misericordia, el que no conoce la gracia de Dios, el que no ha recibido el amor de Dios, no podrá tener misericordia de otros. Jamás. Solo la persona que ha experimentado la misericordia de Dios puede compadecerse del estado de miseria de su prójimo, porque reconoce que en la misma situación se encontraba antes. Por eso nos compadecemos de los demás, incluyendo a los incrédulos. En Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35, encontramos una parábola que Jesús contó para ilustrar perfectamente cómo actúa la misericordia de Dios. Es la palabra de un siervo a quien de manera compasiva el rey le perdonó una gran deuda, pero él no pudo hacer lo mismo con su compañero que le debía una miseria. Dice Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Si usted es muy amable, me puede acompañar ahí. Mateo 18, 23 al 35 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús cuenta la historia de un rey que le prestó dinero a un siervo. La cantidad que Jesús dice fue de 10,000 talentos. Para que entendamos nosotros, podemos decir que fueron millones de dólares. Millones de dólares. Él debía tanto dinero que en verdad nunca podría pagarlos aunque trabajara toda su vida. Jamás podría pagar esa deuda. El rey, quien quería su dinero, se enojó y ordenó que toda la familia del siervo fuera vendida como esclavos. Pero el siervo, bien desesperado, se inclinó de rodillas delante del rey y le pidió misericordia y compasión. Y el rey cumplió su pedido, le canceló la deuda. Después, en la parábola, el siervo que debía tanto se fue y se encontró a otro consiervo que le debía a él algunos denarios, algo así como algunos dólares, ¿verdad? Un poco menos de lo que ese siervo le debía al rey. Pero este siervo no tuvo misericordia de su compañero, sino que exigió su dinero a su consiervo, quien tampoco podía pagar su deuda, su cantidad.
Su compañero le pidió la misma misericordia y compasión que este hombre recibió del rey, pero se la negó. No tuvo misericordia de su compañero. Y se enojó tanto que lo puso en la cárcel. Lo metió a la cárcel. Cuando el rey oyó lo que había sucedido, se enfureció, porque él había perdonado y cancelado la deuda de este siervo malvado, que era mucho dinero, el cual este siervo no perdonó la deuda de poco dinero de su compañero. No tuvo misericordia. Pregunta: ¿quién representa al rey en esta parábola? Dios. ¿Quién representan los siervos? Nosotros. La deuda del primer siervo al rey es una ilustración de cómo Dios tiene misericordia de nosotros y perdona la deuda de nuestros pecados. No importa qué deuda tengamos delante de Dios, qué tan grandes estén nuestros pecados, Él nos perdona. Que cuando le pides perdón a Dios sinceramente, Él nos perdona. Así es como llegamos al Evangelio, pidiéndole perdón a nuestro Señor Jesucristo, escuchando su Evangelio. Y cuando Dios nos perdona, Él nos perdona completamente y sin rencores. Y tampoco nos está recordando a cada ratito nuestros pecados pasados. Claro que no. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros, después de recibir perdón de Dios, vamos y encontramos a personas que son pecadores como nosotros y nos negamos a perdonarlos cuando nos ofenden, Y en vez de perdonar, solemos aprisionar en nuestro corazón a quienes nos ofendió, aferrándonos a la situación y alimentando la falta de perdón con resentimiento, enojo, ira y odio. El punto es que a través de esta parábola, Dios nos muestra su inmensa misericordia al no tratarnos conforme a nuestras iniquidades, mis hermanos, imagínense, sino que nos perdona. Dios nos perdona. Pues así nosotros necesitamos ejercitar el perdón de forma auténtica, genuina y de corazón con los demás. Porque así como nuestro Señor nos ha dado su perdón y su misericordia, Él pide y demanda de nosotros que perdonemos a aquellos que nos han ofendido, despreciado y humillado también. Amén. Porque solo quienes son misericordiosos, hermanos, solo quienes son misericordiosos califican para alcanzar misericordia. Dice en 2 de Samuel capítulo 22, versículo 26 al 27, dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Amén. Y concluimos con la última de las 5 características que expresa el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8, que el cristiano debe reflejar en su conducta. ¿Y cuál es la última? La de ser amigables. No se confunda, no es el significado que usted piensa, ¿verdad? Dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8, y dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esta palabra amigables en el griego quiere decir humildes, sencillos. Humildes, sencillos. Y no cabe duda que la humildad es una virtud esencial en la vida cristiana. La humildad la necesitamos. Jesús demandó a los discípulos que aprendiesen de Él, que era manso y humilde de corazón.
Dice Mateo capítulo 11, versículo 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese qué tan importante es la humildad. La Biblia dice que la humildad es una actitud del corazón, no simplemente es una conducta externa, porque alguien podrá tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Ahora, ¿se sabe que para el mundo la humildad es una virtud en peligro de extinción? Claro que sí. Hoy el mundo te dice, realízate a ti mismo, esfuérzate, cumple tus logros. Mas la Biblia nos dice en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El mundo te dice, sigue tu corazón, sigue tus deseos, cumple tus anhelos. Mas la Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y es que lo contrario de la humildad es el orgullo. Es el orgullo. Por eso Dios aborrece el orgullo. Porque no hay peor cosa que se opone más a Dios que el orgullo. Fue por orgullo que el diablo se convirtió en diablo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso era lo que decía el ángel de luz, Lucifer. ¿Y qué pasó? Fue arrojado del tercer cielo. ¿Y a dónde cayó? Hasta lo más profundo. Hasta lo más profundo. Por eso el creyente debe revestirse de humildad. Porque ningún instrumento será válido en las manos de Dios a no ser que esté revestido de humildad. Es más, Dios escoge a los humildes. Él no necesita a los orgullosos, a los que se consideran inteligentes, a los que se alzan el cuello. Claro que no. Pues si de serlo así, algunos pensarían haber obrado por su propia cuenta, que no, por su propia inteligencia, mostrando su propia justicia en lugar de la de Dios. Una persona humilde jamás se enaltece a sí mismo ni lo intenta. Al contrario, sino que es Dios quien lo lleva a cabo. Y el mejor ejemplo lo podemos ver en Jesús, que se humilló verdaderamente delante de Dios, pero luego de la humildad, Dios mismo lo llevó hasta la exaltación. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla delante de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 9, por favor. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Hermanos, para tener una vida bendecida, todo empieza con la actitud adecuada, Recuerde que una conducta adecuada es la que nos abrirá las puertas a la vida de bendición que Dios desea que disfrutemos. Una actitud adecuada. Dice que el cristiano fue llamado para heredar bendición. Para heredar bendición. Que si alguna vez te has preguntado para qué fuiste llamado, ahora ya sabes. Fuiste llamado para heredar bendición. Amén. Pero para heredar bendición debemos hacer el bien. ¿Y cómo hacemos el bien? No devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto. Algo que no es tan fácil como parece, Porque cuando somos ofendidos, todos sentimos en nuestro interior un impulso de vengarnos. ¿O no es así? Pero ¿qué dice la palabra en 1 de Pedro 3:9? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Amén. Hermanos, está claro que para hacer el bien, sufrimos. Para hacer el bien, sufrimos. Porque no es fácil andar por la vida todos los días como cristiano, siendo amable y devolviendo una sonrisa por una mala cara. No es fácil la vida del cristiano. No es fácil. Pero Dios, a través de este versículo, nos recuerda que no debemos pagar a nadie de mala manera, aunque nos hayan hecho algo malo. Como cristianos, nuestra actitud tiene que ser diferente. Si usted es cristiano, cristiana, fíjese que devolver mal por bien es actuar como Satanás. Y devolver mal por mal es actuar como las bestias. Y devolver bien por bien es actuar como los hombres. Que cualquiera puede hacer eso, ¿verdad? Te hacen un bien y tú regresas un bien. Pero devolver bien por mal, hermanos, es actuar como hijos de Dios. Dios nos llamó a heredar bendición. Por esta razón no vamos a devolver mal por mal, si aún así la situación lo amerite. No lo hagas. Mejor bendice a tus amigos, bendice a tus enemigos, al que lo merece y al que no lo merece. Pidamos a Dios cada día que nos bendiga con sus bendiciones para que a su vez nosotros podamos bendecir a los demás. Pues para esto fuimos llamados, para heredar bendición. Entonces, ¿para qué maldecir? ¿Para qué maldecir? Hermanos, en este mundo habrá personas que nos querrán sacar de nuestras casillas, pero es preferible ser humillados y perder desde el punto de vista humano, pero quedarnos satisfechos a complacer a nuestro Señor y disfrutar de su victoria en nuestro corazón. No busquemos vengarnos de las personas que nos han hecho mal. Todo debemos dejarlo en las manos de Dios. No dejemos que nuestro corazón se llene de resentimientos. Perdonemos a los que nos hacen daño, que Dios se encargará de darle a cada quien lo que se merece.
quiero terminar con este versículo. Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Qué les parece?